en esa circunstancia ya se realizó a las industrias que se preparen, podemos tener racionamientos importantes y eso nos lo va a decir la autoridad en un momento preciso, ¿no? Quisimos compartirlo porque ha habido mucha especulación y si hay alguien que ha estado trabajando en pro de que no se pase esto en la industria, tenemos casos bien elocuentes de la participación que hemos tenido en esta crisis y bueno, creo que viene la parte más complicada. Esa es la razón por la cual nos quisimos convocar. El aviso que se está compartiendo en redes sociales, que ya las propias comisiones, las como otras de no tenemos ningún aviso formal, pero pues, es evidente lo que está pasando y nosotros no podemos estar esperando, como les acabo de decir, para tener acciones que nos digan mañana no tienes agua, tenemos que prepararnos y el aviso que la está cuando a sus asociados es prepárense, están las cosas muy complejas, cada planta tiene sus propias necesidades y sabrá cómo va a reaccionar ante esta contingencia. Solo para precisar y como complemento de la pregunta, en ese presunto memorándum que anda circulando, se establece que a partir de mañana casi a las 0 horas, es decir, interfase martes a miércoles, hay paro, así se lee en el memorándum. Entonces no es del todo exacto. No, el paro al que se refiere es las empresas tienen ese espacio de tiempo para tomar las decisiones ante una contingencia como la que está presentando. Hace un ratito tuvimos una llamada, todavía estamos en contacto permanente con la autoridad y nos aseguran que están haciendo todo el esfuerzo necesario para poder estar suministrando el agua tanto a la ciudadanía como a la industria. Una más mía para no interrumpir a mis compañeros, solo una más. ¿Dónde se rompe la narrativa técnica? Usted ya habló de este consumo atípico, exacerbado de los últimos 15 días, pero es solamente eso. Supongo que hay 1 o 2 factores más adicionales que hicieron esta curva drástica de descenso que creo no estaba pronosticada. Totalmente de acuerdo con tu análisis, no estaba pronosticada y al contrario, les puedo decir, en la reunión de Cuenca, que fue el miércoles de la semana pasada, se nos informó abiertamente que teníamos suficiente reserva para varias semanas. Aparentemente este cálculo lo hicieron en base a alguna medición que aparentemente no era la correcta, porque hubo un descenso muy marcado. Ustedes han visto los reportes diarios de los organismos operadores, en donde ya no solo bajaron 1 o 2 centímetros, bajó mucho más. Entonces el riesgo de esa cavitación es inminente. Entonces, si se paran las bombas porque ya no hay suficiente profundidad, obviamente no le va a llegar a la industria. Muchos de ustedes saben que el clima, este ducto, es el que nos suministra a todos. Si no hay presión, no podemos mover el pico. Lo que mencionaba hoy por la mañana un regidor de Tampico decía que había existido una psicosis porque mucha gente estaba comprando espinacos y estaban intentando almacenar. Lo he escuchado también, si lo vi en redes sociales. No les puedo contestar con precisión, no lo sé, pero sí les puedo decir algo que es bastante lógico. Si la gente está comprando, y eso es un hecho, ahorita seguramente el presidente del CIES lo va a corroborar, hizo un comentario, que el almacén que tenían de tinacos para un mes, mes y medio, se acabó en un día. Entonces es evidente que mucha gente salió a comprar tinacos con la intención de guardar agua. La contraparte, las dos comapas, nos están diciendo que hubo en los últimos días un excesivo consumo comparado a las semanas previas. Que pudiera darse por la compra de sus tinacos, la ola de calor,
todo está combinado, pero es una pregunta que muchas veces ustedes me han hecho. ¿Nos vamos a quedar sin agua? Sí, si no llueve nos vamos a quedar sin agua. O sea, el gran motor de esta crisis es que tenemos 2 años en donde ha llovido el 98% menos del año previo y 8 años en donde cada año ha llovido menos del año anterior. Entonces, son muchos años de sequía en donde el nivel de almacenamiento del sistema lagunario se fue disminuyendo y las lluvias del siguiente año no recuperaban los niveles y nosotros, con toda corresponsabilidad, podemos decir, incrementamos el consumo y aparte no tratamos el agua que consumimos. Ese dato que decía del consumo, ¿qué tanto se logró de acuerdo al precio? Son 2 cifras diferentes, una la que me dio Comapa Amiga y la otra que me dio Comapa Sur. Comapa Sur me dijo que en los últimos 3 días debe haber consumido el volumen, y eso es agua urbana, de 3 semanas. Y Comapa también el doble de lo que están acostumbrados a utilizar. Comapa también nos dio un número un poco más preciso, diciendo que de los 1.200 litros por segundo que estaba operando, se bajó a 400. Entonces estamos hablando de un problema mayúsculo. Y en este caso, la industria, ¿cuál va a ser las medidas para decirle a la gente qué es lo que va a hacer la industria para...? Lo primero que tenemos que hacer es proteger los equipos. Y como les acabo de decir, hay plantas que pueden parar más rápido que otras. Hay plantas que necesitan 24 y 48 horas para parar y poder limpiar todos los reactores para que no se genere un daño mayor. Entonces, una planta que no recibe el agua que necesita y tiene que parar, puede quedarse a la mitad en el proceso. Por eso es que se habló de que las plantas van a tener que parar, las que tengan que hacerlo a la brevedad. ¿Cuántas tienen planta de tratamiento que les permita continuar con las operaciones? A ver, todas tenemos plantas de tratamiento del agua que recibimos para utilizar en el proceso. El problema no es en nuestra planta, es que no vamos a recibir agua para el proceso. El agua de las industrias, lo comentamos con las autoridades hace unos días, hicieron una revisión exhaustiva en todos los usuarios de Lima que tienen una conexión directa al Tamisí. En ningún año desde los que se tiene historia de la concesión para cada una de estas empresas, ninguna alcanzó siquiera el volumen que tiene contratado y por el cual pagan. Todos están muy por debajo. Y muchas empresas empezaron a reducir sus consumos desde hace 4 y 5 años. Algunas más, otras menos, pero el promedio fue casi el 40% de ahorro. Hay una empresa en particular que en 3 años bajó el 90% de su consumo, y otras el 10, otras el 20, dependiendo de los procesos de cada quien. Pero la realidad es que la eficiencia en el uso del agua de la empresa es una norma que a nosotros nos exigen desde hace muchos años. Y nosotros sí cuidamos mucho el agua y le exigimos a los trabajadores que la cuiden. La otra parte, en el uso urbano, el 100% del agua negra que tiramos no se trata. Incluso hay casos en donde se tira el agua negra directo al río Pánuco, a las lagunas o al mismo vaso lacustre. Entonces, de ahí la propuesta de la industria, que fue muy audaz, muy disruptiva, es, a ver, nosotros nos comprometemos a comprar el 100% del agua negra ya tratada, y con eso dejaríamos de tomar agua del río, del sistema lagunar del Tamisí, que son más o menos 120 millones de metros cúbicos al año. El consumo de la zona conurbada de las 3 ciudades son 140 millones. Entonces, si la industria aprovecha el agua negra, ese volumen quedaría disponible para más años para consumo urbano. Pero hay que hacer las plantas de tratamiento y las redes y los cárcamos necesarios. Eso la industria está dispuesta a financiarlo contra el pago
de esa agua tratada. Al final de cuentas, el agua es un costo que todos tenemos, ¿no? Las implicaciones económicas en caso de que la industria ya no tenga la disponibilidad. Se los pongo de esta dimensión. Una planta parada cuesta más de $1 millón al día, por lo menos. Y son plantas eléctricas. Y farmacéuticas, ¿no? Entonces hay Son 17 que están conectadas al DIMA, que son los de más urgencia. Hay la certeza de cuánto tiempo pueden estar parados. No tenemos esa información, esperamos que nos la den el viernes. Inge, disculpe mi Repito. ignorancia. ¿Perdón? ¿Qué es el agua negra? Disculpe mi ignorancia. El agua negra es el agua de drenaje que sale de nuestras casas diario, tanto la de lavado como regadera como sanitaria. Toda esa mezcla se llama agua negra. La diferencia es la que tiene residuos y la gris, que es la de jabones y agua. Desafortunadamente, en nuestra ciudad y en muchas de México, el agua negra y el agua gris van juntas, ¿no? Pero eso puede ser un problema. Nosotros vemos como una solución, porque ya el agua con jabones se trata un poco más fácil que exclusivamente el agua negra. La diferencia que se hace con las plantas de biodigestores es que esas plantas aprovechan todos los residuos biológicos, los vuelven composta y nos regresan un agua como la que tenemos. ¿Y ustedes estarán dispuestos a colaborar, a invertir para que esto sea aprovechado? Lo pusimos por escrito, no hemos tenido respuesta de la autoridad, pero tuvimos una llamada con el secretario de Recursos Hidráulicos de que nos estarían invitando a una reunión oficial para tratar ¿En metros cúbicos de cuánto estamos hablando de consumo de este tipo de agua o de desechos de este tipo de agua al mes? De acuerdo, al mes no lo sé, podríamos dividir 140 millones entre 12 meses, entre 12 meses, porque el consumo, el gasto de agua de la zona urbana son 140 millones de metros cúbicos. Anuales, lo que tienen realizado. Son poco más de 10 millones mensuales. Y por otro lado, ustedes con esta cercanía tan importante que tienen con la autoridad y que sirven de vínculo con la sociedad en general, ¿les han descartado la extracción ilegal de agua? Qué buena pregunta, porque esto habla un poquito de las razones por las cuales estamos en esta emergencia. De acuerdo a los datos de la Secretaría de Recursos Hidráulicos y de la propia Conagua, el 70% del flujo que llega aquí se usa en aguas agrícolas. Y la información que tenemos de la autoridad es que hay más de 450 tomas ilegales o irregulares en la parte alta de la cuenca. En la primera revisión que hicieron hace un par de meses, nos dijeron que la Conagua fue capaz de recuperar 35 millones de litros por segundo de unas cuantas tomas. Y también la información que nos dieron un grupo de agricultores organizados de la zona de Llera es que desde el punto de vista de ellos había más de 200 tomas absolutamente clandestinas. La cercanía precisamente con la autoridad nos ha permitido la coordinación, pedir la coordinación entre la Secretaría de Recursos Hidráulicos y la Conagua, que es el organismo responsable, el que tiene las facultades, la prerrogativa de ir y exigir las concesiones, incluso de clausurar y multar las tomas que no estén regularizadas. Aparentemente hay un gran espacio de oportunidad ahí para el momento en que se tengan nuevamente lluvias, evitar que esto siga sucediendo. Hace algunos años el gobierno federal, en el sexenio pasado precisamente, regionalizó Tamaulipas y a esta zona se le encomendó la seguridad a la Secretaría de Marina. ¿Será pertinente que la Secretaría de Marina o el Gabinete Nacional de Seguridad se involucre en esta oportunidad de recuperar el agua que es de los tamaulipecos? Sin duda alguna, el agua es un tema de seguridad nacional. Claro que sí. ¿Se ha hecho algún llamado en particular a la región naval? ¿Cuál es el posicionamiento de ustedes al respecto? He sido testigo de que se ha pedido la cooperación y la Marina ha estado dispuesta para ir a hacer recorridos específicamente en el tema
de detectar tomas irregulares, porque aparentemente han llegado de buscadores con agua de tubos hidráulicos y pues, recibe gente no con muy buenas intenciones, ¿no? Más fuertes. ¿Qué van a hacer las industrias a partir de mañana que se vence el plazo que le dieron? Bueno, o este horario que le dieron, ¿qué acciones van a tomar? Lo que hemos estado haciendo es tratar de reducir al máximo, minimizar el consumo para mantener la operación, pero si no tenemos opción tendremos que parar. ¿Cuánto tiempo? El viernes. El viernes tendremos una información más precisa por parte de la Secretaría de Recursos Hidráulicos y las Comapas, de cuál sería el programa y cuáles serían las intenciones respecto al volumen de agua que podamos tener realizada. Digamos, hablar de continuar la situación crítica la próxima semana, estaría ya iniciando los pagos. Yo le puedo decir que al día de hoy 2 empresas estarían parando hoy en la noche. ¿Dos? Dos. Las que recibimos información que es tan pequeño el flujo que está recibiendo que no va a poder operar sus equipos. O sea que a partir de hoy se comienza la pérdida millonaria en dólares. Mientras no se paren al 100%, sería muy responsable decir estamos perdiendo. Pero el momento que se pare una planta, y les di un promedio, ¿no? Entonces que puede ser más o son menos, pero en promedio esto se pierde no solo por la capacidad de producción, sino por lo que cuesta hacer ese paro, ¿verdad? Habrá, pues, de trabajadores, en laboral, o Híjole. ¿qué pasa? Creo que su pregunta es para muchos meses adelante. Las empresas no estamos pensando en cerrar, estamos pensando en solucionar el problema de fondo, incluso a largo plazo. Por eso la oferta, no queremos perder puestos de trabajo, mucho menos queremos perder volúmenes de producción, porque hay que ser también muy congruentes. Muchas plantas de las que están instaladas aquí en la zona sur son los únicos productores de X producto a nivel nacional e internacional. Entonces se pueden romper cadenas de suministro nacionales e internacionales. Es muy delicado. Ingeniero, No son plantas diferentes que requieren de mucho enfriamiento. No estoy en libertad de dar los nombres porque ellos no lo han. Ingeniero, reitero la gratitud a ustedes por esta postura tan valiente, pero creo que el posicionamiento de mi compañera Gabriela es valioso y es importante hablar sobre un promedio de cuánto tiempo está preparada la industria para sostener sus plantillas laborales. Porque hace algunos meses se veía venir este escenario. Acciones puntuales del gobierno, no sé si ustedes la aceptan, pero ya estamos en una crisis donde los están invitando a jugar una estrategia alterna con su productividad. ¿Cuánto tiempo tiene la capacidad para sostener la plantilla laboral sin perder un solo empleo? No lo sé, porque cada empresa tiene una estructura diferente. Pero en un general. Yo les puedo dar respuestas de lo que conozco y tengo información muy firme. Ahí les va. Hace 2 años, finales de 2021, mayo de 2021, tuvimos el problema en el ingreso de agua salada. Muchas de nuestras empresas, invertimos una cantidad muy fuerte para traer equipos de osmosis inversa y tomar esa agua salada y utilizarla para solventar. Y no solo no perdimos un empleo, generamos adicionales. Entonces, ahorita estamos en la misma situación. Ya, no nos vamos a cortar las venas que nos digan que no hay agua y encontraremos qué hacer para no tener. ¿Y esos equipos de ojos siguen funcionando? ¿Esos equipos siguen funcionando? Esos equipos son portátiles y se usaron para en un momento dado desalinizar esa agua que teníamos ya dentro del sistema. Ahorita no es un problema de agua salada, no tenemos agua que utilizar. Una solución podría ser desalinizar agua de mar para poder solventar la emergencia. Es una alternativa. De los equipos que ya cuentan,
Los equipos con los que contamos son portátiles. Esa alternativa de salinizar a gran escala, estamos hablando de cosas diferentes, que también, si esa es la solución, tendremos que tomarla. Dos preguntas de mi parte solamente. Adelante. ¿Aprendimos la lección del 2021? No, ¿Sus argumentos? seguimos desperdiciando el agua que podemos tratar y no hemos invertido un solo peso en mantenimiento en un sistema lagunal. A partir de mañana, desde la perspectiva de la Mesa Ciudadana del Agua, ¿qué debemos hacer 800,000 personas que vivimos en esta región? Número uno, verdaderamente entender que tenemos que cuidar el agua. Las campañas que iniciamos fueron con la firme intención de sensibilizar a la población de que es un activo de vida el tener suficiente agua y la desperdiciamos constantemente. Ha habido un tema de corresponsabilidad, de que en tantos años, que jamás habíamos tenido una crisis como esta, nunca nos faltó el agua, nunca nos ocupamos. Hubo muchas voces por años que necesitábamos tratar el agua negra y no lo hemos hecho. En el mundo entero, el 100% del agua que usamos en casas se reutiliza. Aquí en México no. En algunos estados están mucho más avanzados que nosotros y su agua negra se convierte en agua de guiso, en agua de riego o en agua que se reutiliza. Sí. Aquí se los puedo decir, en la industria hay una empresa que está reciclando el 90% del agua que toma, o sea, su consumo es únicamente el 10%. O sea, hay recursos para hacer eso, sí los hay, y nosotros no los hemos utilizado hoy. En el día de hoy anunció Tanderos. Sí, en una de las reuniones de las mesas ciudadanas, Felipe Pérez había mencionado que las autoridades han hecho obras que no son tan necesarias como para el cuidado del agua. ¿Concuerdan en este momento, en estas declaraciones, son estos señalamientos? Es que no sé a qué obra se refiera, pero sí le puedo decir, las obras que impactan verdaderamente el tratamiento del agua no se han hecho. Las plantas tratadoras. Las plantas, las redes. Un dato que se nos olvida a muchos, las fugas de aguas negras y agua fresca, agua ya tratada para consumo humano, andan alrededor del 60%. O sea, desperdiciamos el 60% de ese caudal de 140 millones, se tira, porque hay tuberías rotas de 70 años. No se ha invertido en ese tipo de obras. Preguntaba, Altamira el día de hoy anunció ya Tanderos y por eso el municipio a partir de hoy, o a partir de esta semana, mejor dicho, 2 días, estos sectores quedarán sin agua. Que se preparen los antiqueros para algo así. Por supuesto, o sea, yo creo que el mensaje que nosotros le dimos a nuestros asociados va precisamente en esa línea. Ya empezaron las reducciones y las restricciones. Es evidente que no va a suceder. ¿Hay gobernabilidad en el sur de Tamaulipas o en Tamaulipas, ingeniero? Sur de Tamaulipas, les quiero recordar, y es algo que nos llena de orgullo. Somos la segunda ciudad de más de 500,000 habitantes más segura del país. Sin gobernabilidad, eso no puede. El resto del estado no lo sé. No es lo mismo implementar una política para la preservación, el cuidado, la recuperación del recurso agua, que mezclar la política con el tema del agua. ¿Ha sido caso aquí? Creo que acabas de dar en el tema álgido. La experiencia, y vuelvo a reiterar, que hemos tenido en 16 años, es que cuando se mezcla la política con la seguridad, es un desastre, porque no se toman en cuenta
las cuestiones objetivas, sino las subjetivas de la política y los intereses de la política. El agua es un tema de seguridad nacional, es el mismo caso. Si se politiza, nunca vamos a arreglar nada. Creo que es el caso. ¿Por qué no tenemos aguas tratadas al 100%? ¿Por qué no? ¿Se está politizando actualmente? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Si a una pregunta así directa, es una respuesta directa. ¿Qué tendría que hacer para que ustedes pudieran, en este caso, de tomar el agua del mar o del río Pánico? ¿Tendría que hacerse algún cambio en la ley para que se permita eso? Probablemente habría que ajustar las concesiones. Yo sería más de la idea de, en esta mesa del agua, hemos platicado mucho con las autoridades municipales, estatales y federales, que si hay una gran coordinación, podemos transitar dentro del marco de la ley, para no llegar a decir, oye, necesito que cambies un artículo en el Congreso para que le permitas a esta empresa invertir. Encontramos un mecanismo jurídico que nos permita hacer la inversión, entender que la propiedad del activo será del órgano operador, y ese órgano operador tiene una concesión con el gobierno federal, que está con agua, que es la que le permite tomar el agua de afluente fresca. ¿Sí? Acá es un operador externo que viene y trata y la usa y la compra, que está perfectamente en un marco de ley, y no se rompe ninguna de las cadenas de legalidad en la operación. Si empezamos a decir, a ver, la iniciativa privada la toma y lo hace solo, nunca va a caminar. Como igual, ¿qué pudiera cambiar el día de hoy si seguimos haciendo lo mismo? Hoy las comarcas no tienen dinero, el gobierno del Estado no tiene para invertir esas cantidades y no es de su competencia, y el gobierno federal no invierte en Conagua. Entonces, tenemos que hacer algo diferente si queremos cambiar lo mismo. El que entendió. Lo de cuestión de los pilatos, Sí. A ver, esa creo que le corresponde aquí al presidente. ¿Sí? ¿Va a haber promoción o qué? Venta nocturna. Fue que la realidad de las cosas es de que entramos en un pánico, ¿verdad? De muchas declaraciones que se han hecho de muchos actores, ¿verdad? Y caímos en ese tema que era lo que no queríamos caer, ¿verdad? Y se vino este tema de escasez de tinacos, de contenedores, no cualquier tinaco, no contenedores. Entonces, en mi caso, yo les puedo contar de eso, porque pues, en eso estamos. En un día, todos los que nos dedicamos a este rubro, que manejamos tipo de contenedores, pues se fueron los inventarios que teníamos para los meses. El tema no es que se vayan, ¿sí? El tema es de que el resurgimiento se complica. No sé si se recuerden, hubo algo parecido en Nuevo León hace varios años también. ¿Qué pasó? Venía gente de Monterrey a comprar tinacos porque allá prácticamente no había. Yo tuve amigos que vivían en Monterrey, son de aquí, y que me hablaban, oye, necesito que tienes tinacos. Tú que me mandes uno porque te va a salir el pobre, no importa, prefiero pagar eso para que no tenga. Y esa, ahí nadie tiene. El tema que sucedió, lo único que sucedió fue esto, que montes a la y sigue bien, no ha llegado todavía. También sucedió otro caso que el agua embotellada,
los negocios pequeños ya no nos han tenido saber porque aunque visto también en los supermercados se está limitando la venta todo eso. Bueno, ¿qué repercusiones tiene esta situación? Es que imagínate, imagínate un empleado general que su entrada es X número de usuarios, y que esto vaya a repercutir como estamos por este caso con un final. El final con varias capacidades. ¿Cuál es el final que más se vende? El 100 aquellos que tienen estado, tienes 4 familias, 5, que es el que te necesita, es el que no hay. Es posible 4 o 5 años para una gente. Entonces, se complica. Si no hay agua, hay varios expendios de agua que no se trabajan. ¿Por qué? Hay agua. Ese se trabaja distinto. Aparece el agua, la proceso inversa, metes traes ultravioleta, la transformas en agua de líquido y es lo que te ve en los expendios. Está cerrado porque no te ve nada. Al fin y al cabo, pues todo es crítico. Al rato, pues, la escasez es oferta y demanda, ¿verdad? Si no hay oferta y hay mucha demanda, pues va a subir. Si no, si hay mucha demanda, si hay mucha demanda y poca oferta, pues sube el precio. Si hay mucha oferta y poca demanda, pues, ¿qué le puede decir a la gente con esa sobredemanda que ha habido, sobre todo en la no, pues el tema es que ya ahorita ya ahorita no puede decir nada. Ya está, ¿no? O sea, que esto se va a prolongar, o sea, que Se va a agudizar. Se va a agudizar. Bueno, pues espero que no. No sabría decir que se va a agudizar o no. Yo lo que te puedo decir, por ejemplo, en el caso de particular del FINAC, pues ahorita se finca el pedido de reorden y te dan 15 días para surtirte. Ya próximamente a los 15 días muy seguramente no van a surtir porque está una sobremesa. Entonces, lógicamente va a haber. Llámese pinacos, llámese botellón, Lo que sea, lo que quieran ustedes poner. Tenedores. Independientemente de que durante los últimos 15 días haya habido esta situación de inquietud, de temor o hasta de psicosis o pánico, como algunos le llaman, la curva más marcada está bien clarita. Del 10 de mayo por la mañana a hoy 13 de mayo por la mañana. Identifica la mesa, amén del resto de los días, algún factor clave que haya disparado esta psicosis. No creo técnicamente, Luis, poder dar una respuesta objetiva. Coinciden exactamente las fechas con lo que nos dijo como Azul y nos dijo como Patán. Incluso es un poquito más amplio de eso, todas las semanas. Pero particularmente en 3 días nos dicen que se cumplieron 3 semanas de la voz fuera. Yo creo que es multifactorial ahí. Hay una impresión que una sobreestimación de volumen de agua y que en un elemento muy fuerte sobre eso. En una de las reuniones de huelga, alguien solicitó, necesitamos una batimetría para saber qué profundidad tiene la laguna de la Tortuga. Y en ese momento tomaba el la pena. Aquí está. Pero una batimetría de 2011, no. Sí. Entonces, la situación hidrológica, orográfica, seguramente ya cambió. En el momento hicimos la propuesta de por qué no se hace una batimetría actual y de inmediato doctor Arco de la cosa y de los equipos, necesito lanchas o mapas de yo las pongo, y estamos abiertos, está en una familia gente y tuvimos en 2 semanas la batimetría nueva y las profundidades eran las manos. Entonces, a mí me da la impresión que
una sobreestimación de volumen que tenían de reserva. Y en el momento, y otra cosa que también nos afecta y como nadie nos lo explica técnicamente, hasta el día que nos lo ponen así, manzanitas, con mi caso así lo puedo interpretar, siempre hablamos de la evaporación, cuando resulta que mientras menos agua hay, la evaporación es mayor, el espejo del agua calienta mucho más el piso del agua y es el triple de la velocidad que se evapora. Entonces, ustedes han notado las temperaturas que hemos tenido, otra vez tuvimos la coincidencia de días, en esa semana de Día de las Madres, llegamos aquí en la zona 39 grados y con unas sensaciones arriba de 40, en 48 grados, más de 50 grados en Manta y Valles. Pero bueno, aquí en nuestra zona, con todo el porcentaje de humedad que hay, pues es evidente que tenemos una mayor evaporación y nadie lo está midiendo. Entonces, por eso insisto, me da la impresión que esa diferencia con una sobreestimación de volumen combinado sí con un consumo adicional y con este tema de la evaporación. Sí, para que se conjugó La tormenta la tormenta perfecta y todo. Se tornó por los cómics con no tener un valor adecuado. Nada más para quedar claro, no es cobro del agua, es una menor disponibilidad. A ver, la COMAPA no nos ha dicho oficialmente, les voy a citar el agua. Está diciendo, vamos a empezar ya con los racionamientos de agua. Nosotros nos hablan de tenderos, nos hablan de racionamientos de agua. En ese momento, nosotros la industria dice, oye, hay racionamientos ya, prepárate. Eso es el aviso. Una parte de la pienso. Creo que ya empezaron aquí mañana. Con ustedes ya dicen. Nos avisaron hoy que llevan a empezar. Sí, nos dieron una fecha muy precisa. El viernes hay una reunión del semáforo del agua y ahí nos van a empezar a la ciudadanía y a la mesa. Perdón. Ya. Pues no tener agua. Algunas empresas se van a detener. Todavía no es ninguna. Pero son fáciles. Producción, no en el tiempo. Pero no tan Tratar de cuidar esa Sí, gracias. incluso el tratamiento de agua más precisamos Ya deben estar ahí. estamos teniendo un problema gravísimo. El agua es vida. Entonces, muchísimas gracias. Ahí tienen cafecito.